30 segundos pueden ser suficientes para escuchar la voz de Dios y salvar tu vida. Reflexión y edificación. 30 segundos con el Padre Fernando Di Bassi. Siéntense 30 segundos. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a su programa 30 segundos con el Padre Di Bassi. En este día especial estamos adentrados en el tiempo de la Cuaresma. Y precisamente todo en el tiempo de la Cuaresma nos habla muy de cerca de las cosas de Dios, de la conversión, de la penitencia, de la intensificación de la oración, de las obras de misericordia y de tantas oportunidades que Dios nos pone por delante para llevar nuestra vida a un cambio verdadero, a un cambio trascendental, a un cambio radical. Y por eso, pues precisamente queremos llevar nuestro programa a ese nivel en estos días que precisamente, yo no sé si ustedes sabían, pero estamos en tiempo de actos penitenciales. En la mayoría de parroquias, de las vicarías, se está realizando los actos penitenciales. ¿Y qué quiere decir eso? Que en una parroquia se reúnen los sacerdotes invitados del decanato y otros invitados y por supuesto se disponen a confesar a todo el pueblo de Dios que necesita precisamente en ese momento el sacramento de la reconciliación. Y por eso tenemos que prepararnos para ese acontecimiento y para ese momento, porque el tiempo tiene que ser efectivo y tiempo tiene que ser bien aprovechado y que por supuesto que no se nos vaya nada. Es importante preparar un buen acto, un buen examen de conciencia para prepararnos para el acto penitencial. Así que creo que me parece muy oportuno, habiéndonos encontrado con este texto del Evangelio de Lucas, capítulo 18, creo que es muy oportuno que podamos situarnos en esa dimensión. Por eso leo del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás: dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Y así, en cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les dice Jesús entonces: en verdad les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué hermoso poder encontrarnos en el templo y poder descubrir esa grande enseñanza que nos deja el Señor hoy. La oportunidad de dos personas que están en el templo ante la oportunidad de poder reconocer sus pecados y por supuesto, poder dejar sus pecados a los pies de Dios. No justificarse de ser muy buenos, sino ir adentro, a lo profundo y verdaderamente descubrir cómo estamos. Me llamó la atención la palabra de Dios en estos días, que el Señor me inspiraba y me regalaba un pensamiento. De repente el enemigo lo que hace es, para que no veamos nuestro pecado, nos pinta muchas cosas lindas por fuera, ¿verdad? Y de repente en el acto penitencial podemos llegar a ser como el fariseo, ¿verdad? En realidad yo no tengo pecados, podrían decir ustedes. En realidad yo no necesito confesarme.
En realidad yo no soy tan malo como otros. Y la pregunta de repente saldría y saltaría a la vista: con quién te comparas a la hora de hacer el examen de conciencia? Delante del espejo, ¿de quién te pones para hacer tu examen de conciencia? Porque por supuesto, si lo haces delante de alguien que está, pues obviamente en un mundo de perdición, posiblemente tú eres casi un santo canonizado. Pero si lo haces delante de Jesús, que es el modelo por excelencia, ni siquiera te digo un santo, te digo delante de Jesús, Él es el modelo. Él es el espejo en el que tenemos que movernos y descubrir qué tal somos como hijos de Dios y qué tanto estamos cumpliendo la obra de Dios. Entonces, si el reflejo de lo que veo en Jesús está en mí, estoy hecho, ¿verdad? Pero si me comparo con otras personas, claro que habrá personas peor que nosotros, pero esa no es la medida, ni se justifica el que los otros sean peores, porque el que es peor se va hundiendo y se va hundiendo más si no rectifica a tiempo y si no encuentra el camino para volver, por supuesto, al camino de la vida. Pero ahí ya depende de nosotros. Por eso decía yo, en ese examen de conciencia, de repente a veces tenemos que tener mucho, mucho cuidado y preguntarnos, ¿delante de quién me tengo que comparar? ¿O qué es lo que verdaderamente yo no estoy haciendo bien y no estoy sintiendo bien? No estoy sintiendo bien. Si el enemigo me pinta puras cosas buenas, soy una buena persona, soy un buen hombre, no hago el mal, etcétera, etcétera. Tenemos que tener cuidado. Seguramente se están ocultando las fugas de gracia. Las fugas de gracia. Posiblemente se están ocultando los malos sentimientos, las malas acciones que hemos hecho, las calumnias que hemos levantado, los chismes que hemos de alguna manera procurado y hemos hecho nuestros. Entonces, creo que sí es importante que en estos días, en ese examen de conciencia, antes de ir a los actos penitenciales, podamos descubrir qué cosas hay malas en mí, ¿verdad? ¿Qué cosas hay malas en mí? Malas acciones, malas actitudes, malas costumbres, etcétera, etcétera. Saque todo lo malo y deje todo lo bueno. Si tiene el 90% bueno y el 10% malo, ¿verdad? Por ese 10% se puede ir al infierno. No por el 90% se va a ir al cielo. Por ese 10% se puede ir al infierno. Eh, Cuando hay un barco, ¿verdad?, que está navegando, por una entrada de agua pequeñita, se puede hundir el barco tarde o temprano. Una gotera en la casa mal cuidada, una fuga de agua que no controlamos, por ese descuido, la casa puede llegar a colapsar. De tal manera, nuestra casa, que es nuestro templo del Espíritu Santo, necesita ser revisado continuamente. Yo no quiero tener ningún mal sentimiento contra nadie. No importa el daño que le hayan hecho, no importa lo que le hayan procurado. Usted procure sacar de su corazón todo mal, todo mal. Ya el Señor a su tiempo se encargará de recompensar todo el bien que hicieron y por supuesto habrá consecuencias del mal que se hicieron, del mal que se procuró, del mal que le hicieron. Entonces ya depende de nosotros, qué es lo que queremos. Y por supuesto, en ese examen de conciencia, nosotros tenemos que tomarnos en serio esas palabras que definitivamente no son solo para esperar a confesarme, sino lo que quieren es enseñarnos para que podamos disponernos al cambio, para liberarnos interiormente, para que vivamos para esa transformación de nuestra propia debilidad, para llenar esos vacíos y esas inutilidades que me están agobiando y que me tienen sometido, ¿verdad? Y entonces necesitamos recuperar la vida, recuperar la verdad, recuperar el gozo, el amor y la presencia de Dios en nosotros. Por eso le pedimos al Señor que cada uno pueda
en un momento de tranquilidad y de paz, hacer ese examen de conciencia, descubrirse por dentro en todo el sentido de la palabra y que podamos disponernos, por supuesto, a que lo que nosotros hagamos por el bien de nuestra alma, complementado con el perdón sacramental de un sacerdote que verdaderamente nos ayude a poder avanzar en ese camino de conversión personal. La cuaresma es un camino, y precisamente la palabra de Dios nos recuerda cuando Jesús le dice a sus apóstoles, ya vamos camino de Jerusalén, ya vamos camino de Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Ya vamos camino al sacrificio, ahí donde habrá traición, ahí donde habrá negación, ahí donde habrá abandono, ahí donde habrá soledad, ahí donde la violencia y la maldad van a ser de las suyas con la inocencia de Dios. Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Entonces el examen de conciencia tiene que ser un asomo al fuego que quema, al fuego que purifica, al fuego que, como hacían las abuelitas, esteriliza la aguja que va a penetrar para sacar aquello que necesitamos sacar. Cuando la abuelita, cuando teníamos una astilla en los dedos, en las manos, por XY, que no lográbamos que saliera, venía la abuelita y agarraba una aguja y la acercaba a la candela, ¿se acuerdan? Al fuego, y se ponía al rojo vivo. Y uno pensaba que la abuelita con esa aguja al rojo vivo se la iba a ensartar a uno en las manos, en los dedos. Y que si no era para esterilizar, ya ella limpiaba y empezaba a sacar la espina. Y después era un alivio impresionante, pero había que disponerse en valentía a sacar la espina. Me podía quedar con la espina ahí y buscarle la vuelta para que no me afectara. Pero miren ustedes, cuando viene y sale la espina es impresionante. Por eso tenemos que descubrir en el examen de conciencia la raíz de aquellas cosas que me están haciendo daño y que están marcando mi vida negativamente, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos un examen de conciencia en el tema de la soberbia, la raíz de la soberbia, ¿cuál sería? La pregunta sería, ¿me siento y me descubro como orgulloso? Pero no orgulloso de mí mismo, sino orgulloso buscando vanidades efímeras que pues de alguna manera no tienen consistencia, que duran como la gota de rocío que es muy hermosa pero se diluye, o como la hierba que desaparece. Me dejo dominar por mis complejos de superioridad o a veces también de inferioridad, que es soberbia también. O sea, me siento superior a todos. Vale la pena que revisemos porque de repente no nos hemos dado cuenta y de repente tienes una estabilidad económica. De repente tienes posesiones, de repente no eres como los pobres que no tienen casa, de repente no eres como los pobres que tienen que trabajar para ganarse su sustento, pero esa es soberbia. Qué bien que te has proveído, qué bien que el Señor te ha bendecido, pero revisa si no hay un dejo de soberbia en el hecho de que ahora ya tienes la vida resuelta, entre comillas, pero al final de cuentas no tienes paz en tu corazón. Al final de cuentas no estás bien contigo mismo por lo mismo, por la soberbia. Las estabilidades económicas, las estabilidades que te ofrece este mundo no necesariamente son el sinónimo de estar bien plenamente. Una persona puede tenerlo todo y sentirse vacía. Y puede ser que haya una persona que no tenga nada, pero está plena, está llena y está feliz. Entonces, la pregunta es, ¿me dejo dominar por mis complejos de superioridad o de inferioridad? Vivo en esa sutil comparación de los demás. Estoy viendo qué es lo que más tienen para reafirmar que yo estoy por encima. Porque al final de cuentas, qué bien que todos tengamos más de algo. Qué bien que a todos nos ha proveído el Señor, algunos más, algunos menos, y algunos están en la espera de esa providencia, que si no son capaces del despojo,
tampoco van a recibir, ¿verdad? Habría que ver también si a momentos no nos hemos dado el lujo de despreciar a los demás, de despreciar a los demás. Me doy el permiso de despreciar a otros, ¿verdad? Independientemente de si te fallaron, no te fallaron, te hicieron algo, no te lo hicieron, nada te da el permiso para despreciar a nadie, para despedir a nadie, por supuesto, para desearle el mal a nadie. Nada te justifica. Así te hayan traicionado en la cara, nada te justifica despreciar a los demás. Habría que ver también si de repente en la misma raíz de la soberbia, en muchas ocasiones no estamos alimentando las envidias, por ejemplo, ¿verdad? Estoy por dentro como aquellos niños, ¿verdad? Que de repente tienen su gran carro tonka y aparece el niño con su chajalele hecho de una tapita en mi tiempo, ¿verdad? O de repente aparece el niño con un carrito que es un trocito de madera donde consiguió 4 clavos y le hizo las llantitas y él está disfrutándose su carro, que no es el tonka del vecino, y el del tonka, por supuesto, está sufriendo porque quiere el carro de madera hecho de tapitas. ¿Estamos alimentando envidias de la nada? También es importante descubrir muchas veces ese aire de suficiencia que tenemos, ¿verdad? Ese aire de suficiencia, ese aire de yo lo puedo todo, ese aire de yo no necesito de nadie, yo no necesito tecomates para nadar, ¿verdad? ¿No será que esos aires de suficiencia también hacen referencia a la soberbia? Habría que estar atentos ahí también, ¿verdad? Ese deseo de prevalecer, ese deseo de dominar a todos, de deslumbrar, de ser siempre el número uno, de ser reconocido, de buscar el reconocimiento, de que sea solo yo, de que todo gire en torno a mí. ¿No será eso soberbia también? Pues sí vale la pena que analicemos en nuestra posición de casa, en nuestra posición de comunidad, en nuestra posición de trabajo, ¿verdad? Es importante porque a veces creo sentirme superior y mejor que los demás. A veces prefiero estar bien ubicado esperando que me sirvan y no servir. Me encanta la adulación, me encanta la alabanza, me encanta el aplauso, ¿verdad? Muy sutilmente, porque algunos de repente quizá, no, yo nada que ver con el aplauso. De repente no lo dice, pero de repente sufre cuando no hay aplauso, ¿verdad? Y por supuesto, al final de cuentas, todo esto, que es la soberbia, fue lo que expulsó a Luzbel de la presencia de Dios. Porque en el fondo, la soberbia me lleva a querer ser como Dios, a querer sustituir a Dios. Entonces tengo que cuidarme y tengo que ir muy sutil y cuidadoso, descubriendo todo aquello que me pueda estar llevando en la espiral de la muerte a eso precisamente, a descubrirme que quiero ser como Dios, ¿verdad? Pero no necesariamente para estar bien con Él, sino para desplazarlo a Él, ¿verdad? También valdría la pena que analizáramos un poco la raíz de la avaricia. La avaricia es otro pecado muy interesante y nosotros tenemos que descubrir todas sus aristas. Y habría que preguntarnos entonces, desde la avaricia, si no es que soy de repente una persona muy ambiciosa. Si de repente no me he quedado con un materialismo y soy materialista full, consumista al extremo. Claro, podemos comprar, podemos tener, podemos buscar nuestra comodidad, claro que sí, pero habría que ver si no, de repente la ambición, el materialismo, el consumismo me roba el espacio de Dios. Si yo no genero la necesidad de comer, no disfruto la comida. Si yo no genero en mí la necesidad y siempre ando buscando de qué llenarme, a la hora de la hora, nada me satisface.
Entonces habría que ver también si no somos demasiado apegados a las cosas. Yo personalmente les puedo decir que no tengo apegos como tal que me maten y que me quiten la vida, no. Habría que ver si usted tiene apegos puntuales de cosas que no ha logrado desprenderse. Y que aunque de repente, pues que es un recuerdo, que es algo que siempre ha estado ahí, aun cuando tenga donde tenerlo, no vale la pena. Puede ser que si que usted tiene y no le está sirviendo, le pueda servir a alguien más. Puede ser que eso que usted está acumulando y eso a lo que se ha aferrado, los niños a los juguetes, ¿verdad? Las señoras a los zapatos, a las prendas de vestir, a las bolsas, a las carteras, a tantas cosas, ¿a qué tenemos apego? Y que por supuesto, ya cuando venimos a regalarlas son porque los zapatos ya se pudrieron, porque las bolsas ya se despellejaron, porque la ropa ya está húmeda y hasta manchada. En ese momento queremos soltar lo que a alguien le pudo haber servido. Ese es pecado de avaricia. Lo que usted tiene ahí acumulado y que por supuesto no le va a servir a usted, pero que a alguien le puede estar sirviendo y lo pueda estar necesitando. Entonces la avaricia también me lleva a descubrir en ese examen de conciencia si tengo alguna esclavitud, me siento atado a algo. Me siento atado a algo que me esclaviza. Hay quienes de repente desordenadamente están viviendo queriendo tener más y viene ese espíritu de avaricia y me hace ver, pues obviamente con demasía, las cosas materiales. Cuando se genera el momento de la parábola de aquel rico que dice que el Señor lo bendijo con una tremenda, tremenda cosecha y entonces mandó a desaparecer los hilos donde guardaba su cosecha y mandó a hacer unos más grandes todavía y jamás pensó en compartir, jamás. Y dijo él, ahora sí ya tengo todo lo que necesito para descansar y dejarme a la buena vida. Y el Señor le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será todo lo que acumulaste? Miren qué oportuna la parábola, ¿verdad? ¿No será que a veces en nuestra pobreza, yo no estoy hablando de gente de plata, estoy hablando cada uno en su propia realidad, puede estar de repente buscando en la avaricia querer tener más y querer más y querer más, y hay quienes hasta se endeudan queriendo tener más, y por supuesto lo que están haciendo es muriendo lento, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, hay que de repente aceptar de vez en cuando pasar hambre, de vez en cuando pasar necesidad, de vez en cuando darme la oportunidad de necesitar ciertas cosas que por supuesto me lleven a tener pocas cosas. Y de repente, decía San Francisco, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco, ¿verdad? Eso lo aprendí de Facundo Cabral. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Entonces, la gran pregunta es, está bien que trabajemos, claro que sí, pero ¿qué sentido tiene el trabajo aparte de mi realización personal? ¿Verdad? ¿Para quién trabajo? ¿Para qué trabajo? Podríamos pensar en el tema de la avaricia, también estás sacando algo para ofrecerle al Señor. Dentro de todo lo que el Señor te da, dentro de todo lo que el Señor te da, ¿sacas una parte para Él o te duele y te pesa? ¿Sacas algo para el Señor de todo lo que el Señor ha hecho por ti? ¿De todo lo que el Señor te provee? ¿O en la avaricia nunca tienes? Porque te lo gastas, porque tienes deudas, porque necesitas comprar, porque quieres más, porque quieres algo. Fíjense que la única forma de combatir la avaricia es compartiendo nuestros bienes, desapegándonos de aquello que nos quita la vida. Y por supuesto dentro de ello está lo económico.
¿Cuánto estás aportándole al Señor y a su obra? Esa es la gran pregunta. Por eso la Cuaresma nos invitaba a hacer ayuno como mortificación corporal, física, la oración para intensificar la relación con Dios y la ofrenda como símbolo de la renuncia a todo aquello que ha sido un apego personal. Entonces les pregunto, ¿qué están haciendo ustedes con lo que el Señor les ha ofrecido y lo que el Señor les está dando, verdad? Entonces, hace unos años y el año pasado todavía, el desafío cuaresmal era deshazte en 40 días de 40 cosas significativas que puedes sacar de tu casa y de tu vida. Tal vez no tanto de tu vida como tal, pero sí de tu casa, como el elemento visual de lo que necesito sacar. Y por supuesto pensar que para combatir mi avaricia necesito ofrendar. Necesito ofrendar, pero ofrendar de corazón. Ofrendar sabiendo que lo mío le pertenece al Señor. Ofrendar sabiendo que las cosas me las ha proveído el Señor. Ajá, te estoy dando un tremendo pastel. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Te lo vas a comer solo? ¿Te vas a indigestar? Y hasta te puedes morir. Te estoy dando un pastel. ¿Y qué se hace con el pastel? Se hace porciones. Y las porciones salen suficientes para poder compartir con todos los que hacen parte de mi vida y con todos aquellos que lo necesitan. Entonces a eso vamos. ¿Compartes desde esa experiencia la bendición de Dios? Y al final tenemos que desprendernos urgentemente de aquellas cosas materiales que nos están quitando la paz, que nos están quitando plenamente esa libertad, que al final de cuentas ya no me está haciendo bien, ya no me está procurando el bien y no lo necesito, de verdad que no lo necesito. Así que vamos a dejarlo hasta aquí y mañana, primero Dios, nos vamos a volver a encontrar para complementar la raíz, por ejemplo, de la ira, la raíz de la lujuria y que podamos adentrar el tema de hoy y el tema de mañana para que nos sirva para nuestro examen de conciencia y poder llevar a nuestra penitencial una buena confesión. Que el Señor nos ilumine y nos permita. Que el Señor nos ilumine y nos permita gozar de su presencia, recibir su misericordia y abrazarnos a su perdón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.